Saludos querida familia, querida iglesia, bienvenidos una vez más a nuestra iglesia Las Buenas Nuevas de Cabudare. Espero y es mi anhelo que podamos disfrutar de un maravilloso tiempo, un maravilloso día. No importa dónde ahora mismo nos encontremos, dispongámonos para recibir lo que sé que Dios tiene para nosotros a través de su palabra y también de su presencia. Hoy quiero compartirles una enseñanza que he llamado ¿Qué cambia cuando la vida cambia? ¿Qué es lo que cambia cuando la vida cambia? Dice la segunda carta a los Corintios capítulo 5, el versículo 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. La Biblia nos describe que cuando nosotros venimos a Cristo, cuando le reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, una serie de cambios comienzan a gestarse en nuestra vida. Comenzando con el hecho de que recibimos, como dice el mismo apóstol Pablo en lo que acabamos de leer, el hecho de que nos convertimos en una nueva persona. Y somos una nueva persona porque una serie de cambios suceden en nosotros. Cambios como, por ejemplo, dice que recibimos una nueva identidad, recibimos una nueva esperanza, recibimos un nuevo nombre, recibimos una nueva fe, pertenecemos a una nueva familia, en fin, una serie de cambios comienzan a operarse. Pero es que estos no solamente están fuera de nosotros, sino que están también dentro de nosotros. Una serie de acontecimientos comienzan también a ocurrir o se gestan dentro de nosotros, que podemos decir entonces que nuestra vida es una vida nueva, que las cosas viejas quedan en el pasado y que a partir aún de ese momento comienzan a generarse novedad de vida. Ahora, no solamente es que cambiamos en ese instante cuando hemos recibido a Jesús, quizá eso pasó hace tiempo o hace poco tiempo, en el caso particular de cada uno, pero es que no solamente cambiamos en ese momento, sino que nuestra vida está cambiando constantemente. De hecho, creo que eso es lo que se describe en la Escritura cuando se dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día en el que ya no estemos acá en este lugar. Se comienza a gestar, comienzan a ocurrir una serie de cambios dentro de nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando internamente comenzamos a cambiar, nuestra vida comienza también a ser diferente. Lo que la Escritura dice en ese particular es que tal como somos internamente, así nosotros actuaremos. Como lo dice el libro de Proverbios, como es el hombre en su corazón, así también es él. Hay una historia en la Biblia de una mujer. Dice que había una mujer que padecía de un derrame y que lo había padecido ya por más o menos unos 12 años. 12 años en los que iba al médico o fue a diferentes médicos, pero nada ocurría. De hecho, invirtió todos sus recursos, su dinero, pero a la larga no recibía aquello que anhelaba tener. Nada cambiaba. Parece que la situación se mantuvo así por años. Pero dice que en un momento dado ella escuchó hablar acerca de Jesús. Jesús estaba en aquella región donde ella vivía y ella escuchó hablar acerca de él. ¿Cuántas cosas se pudieron o pudo ella escuchar acerca de Jesús? La Biblia dice que su fama se extendía a través de las regiones cercanas donde él estaba, porque sanaba enfermos, levantaba personas que estaban paralizadas, también traía a libertad a aquellos que estaban oprimidos, dejaba también libres a aquellos que quizá estaban atravesando un tiempo espiritual difícil, como estar poseídos por algún tipo de fuerza demoníaca. En fin, estas cosas eran las que ocurrían donde estaba Jesús. Así que dice la Biblia que esta mujer pensó y dijo: si fuera y solamente tocara el borde de sus vestiduras, sé que quedaré sanada. Sé que quedaré sanada. Y eso fue lo que hizo. Dice que se acercó a Jesús de una manera quizá discreta,
toca entre la multitud, se acerca y toca el borde de sus vestiduras, y en ese momento la Biblia describe que poder salió de Jesús y ella quedó sanada. En ese momento Jesús se detiene y dice: alguien me ha tocado. Estaba entre los discípulos y entre una gran multitud, y la gente decía: ¿por qué pregunta eso? Es que la gente te aprieta, es que la gente está tan cerca de ti. Pero él dijo: no, es que alguien me ha tocado de una forma distinta, porque he sentido que poder, que virtud ha salido de mí y esa persona ha sido sanada. Imagino que en aquel momento, y de manera quizá un poco tímida, la mujer se incorpora y dice: Señor, he sido yo te he tocado. Y Jesús le dice: hija, qué grande es tu fe, queda sanada también de tu aflicción. Creo que esta historia puede ilustrarnos muy bien qué es lo que cambia cuando nuestra vida cambia. Y una de las cosas que sucede es que hay un cambio en la manera de pensar. Cambia tu mente para que nuestra vida pueda entonces cambiar. Cambia la manera de pensar. En el caso de esta mujer, el versículo 27 del capítulo 5 del Evangelio de Marcos, lo que dice es que ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Pues pensó. Por eso creo que una de las cosas que debemos atrevernos a hacer, si es que queremos que en algún área nuestra vida pueda ser diferente, experimentar algún cambio, bien sea pequeño o grande en nuestras vidas, una de las primeras cosas que tiene que ocurrir es un cambio en nuestra manera de pensar. Esta mujer se atrevió a pensar en Jesús y su mente fue renovada en sus pensamientos, es decir, pensó en cosas nuevas, dejó atrás la manera antigua de pensar, y eso entonces renovó el espíritu, como lo dice la Biblia, el espíritu de su mente, el espíritu de sus pensamientos. Ella había estado acostumbrada a tomar ciertas decisiones, ir al mismo lugar, hacer las mismas cosas, pero no recibía el resultado, no obtenía el resultado que ella quería obtener, o que más que querer necesitaba recibir, que era un milagro, un cambio en su salud, un cambio en su estado de salud. Ahora, en el caso nuestro puede ser cualquier otra área, pero igualmente, si nosotros queremos entonces que algo cambie, necesitamos iniciar cambiando nuestra manera de pensar. Esta mujer pensó diferente, actuó diferente y obtuvo el resultado, obtuvo el milagro, pero no cualquier manera de pensar. Lo que Jesús destaca acá es que esta mujer decidió creer, pensamientos de fe. Eso fue lo que cambió en su mente. Dejó de pensar en que ya no había nada que hacer, dejó de pensar que estaba enferma y que nadie había podido hacer nada por ella, dejó de pensar que si fuera a tomar alguna cosa y volver a otra vez a algún médico podía ser diferente. Ella cambió eso, dijo: esto es lo que he hecho por tanto tiempo, pero ahora quiero hacer algo completamente diferente. Eso no es sencillo porque habitualmente no lo hacemos de esa forma. Alguien decía que pensamos entre 12,000 hasta 60,000 pensamientos por día. Cada día tenemos esa cantidad de pensamientos, pero también el estudio reveló que más o menos un 90% de los pensamientos tiene que ver con lo mismo que estaba pensando el día anterior. Es como que nos traemos los pensamientos. Bien, por otro lado, y tristemente también algunas personas han descrito que la inmensa mayoría, un porcentaje muy elevado de esos pensamientos son pensamientos negativos,
que los pensamientos negativos que cotidianamente vienen a nuestra mente son superiores a los pensamientos que son positivos. Y es allí entonces donde hoy te animo a romper, a quebrantar eso y entonces atrevernos a pensar de una manera diferente. Comenzar a pensar de una manera distinta, siendo consciente. Hay un salmo que dice: un día emite palabra a otro día y una noche a la otra noche declara sabiduría. Yo a veces pienso que se trata de que el día anterior le da parte al día presente de las cosas que ocurrieron para que nosotros en nuestra memoria podamos ser conscientes, porque el único lugar donde vive nuestro ayer es en nuestra mente, es en nuestros pensamientos, solamente tiene que ver con recuerdos. Bien, pero esos recuerdos nos sirven para que nosotros podamos ver qué fue lo que sucedió ayer. Porque si no estaríamos en un bucle simplemente repitiendo una y otra vez de maneras inconscientes las cosas que sucedieron. Pero al ver este salmo podemos notar que hoy somos conscientes de lo que ocurrió ayer. Pero ¿qué si ponemos eso a nuestro favor? Una de las maneras de hacerlo es precisamente decir: ya voy a romper con el ciclo de mi manera de pensar que no me estaba llevando a ningún lado, que no está llevándome al objetivo que quiero lograr, de alcanzar las metas que quiero alcanzar o vivir de la forma que quiero vivir, y quiero romper eso para entonces introducir un nuevo cambio. Mira lo interesante, y es que no tienen que ser cambios tan profundos. Esta mujer apenas pensó en dos cosas: moverse de donde ella estaba, donde estaba Jesús, y tocar el borde de su manto. Pero puso una imagen en su mente y dijo: si yo tan solo lograra hacer eso, entonces estoy convencida de que quedaré sanada. Eso es posible porque lo que ella pensó la conectó con Dios, la conectó aún con esa autoridad superior, la conectó con esa fuerza que el mismo Jesús describe como que algo salió de él, y pudo entonces ella quedar sanada. Ese pensamiento, a pesar de que no era un gran cambio, ese pensamiento la conectó con algo mucho mayor. Y eso es la fe, porque la fe es certeza, la fe es convicción, la fe es seguridad, la fe es plantar en nuestros pensamientos ideas distintas, pero ideas posibilistas, ideas que nos lleven a creer que en Dios las cosas son posibles, creer en todo momento, romper con aquello que me haga dudar de eso, y creer en todo momento que si yo estoy en Cristo, que si soy una nueva persona en Cristo, mi manera de pensar no tiene que tender a la frustración, no tiene que tender quizá a la incredulidad o a la duda, o quizá a la desesperanza, a la desesperación, sino cambiar eso y decir: me atreveré a creer que si estoy en Dios y Dios está en mí, hay posibilidades. Y si comienzo a renovar no solamente ese pensamiento, sino a cambiar mi mente, porque cuando nuestra mente cambia, aún nuestros hábitos comienzan a ser diferentes. Si hago lo que habitualmente hago, recibiré lo que habitualmente recibo. Pero si me atrevo a cambiar en ese particular, entonces también cambiarán los resultados que reciba. Y eso nos lleva a pensar en la fe. Ahora, fíjense que esto nos lo enseña el mismo Jesús. En Marcos capítulo 11, versículo 24, miren lo que dice: les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen, y aquí viene la frase, que la han recibido, será suya. Mira qué interesante. A esto yo quiero animarte hoy. No solamente es pensar y orar creyendo que algo puede llegar a suceder, sino levantarnos creyendo que ya sucedió. Oramos con la convicción de creer, estar convencidos, estar ciertos de que ya sucedió. Si queremos aprender algo de nuestro Padre, aprendamos esto. Nuestro Padre Celestial, dice la Escritura, que actúa de esta manera: llama las cosas que no son como si fueran.
Eso lo hace Él. Es cierto, el pasaje habla acerca de Dios, pero si hay algo que un hijo de Dios puede aprender de su Padre, si hay algo en lo que nosotros podemos honrar a Dios actuando según el ejemplo que Él nos ha dado, es precisamente comenzar entonces a llamar las cosas que no son como si ya existieran, como si fueran. Bien, ¿qué va a ocurrir? Si yo entonces comienzo a decirle a mis pensamientos, comienzo a hablar en mis pensamientos, a hablarle a mi ser interior, comienzo a hablarle de algo en particular, ¿sabes qué va a ocurrir? Que entonces nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestras emociones se alinearán a esos pensamientos. Ya lo vamos a mirar, porque nuestros pensamientos necesitan entonces gobernar nuestras emociones y aún gobernar nuestras acciones. Pero es cuando me atrevo a creer, es cuando me atrevo a confiar, es cuando me atrevo a pensar que eso es exactamente lo que sucederá, es exactamente lo que ocurrirá. Nosotros, el cerebro es algo maravilloso, es algo tan especial que Dios ha formado, que nosotros mismos hemos sido diseñados, que cuando ponemos una idea y tenemos una convicción, nuestra propia mente, nuestro propio cerebro activa una serie de funciones y de interconexiones internas que comienza a ver posibilidades de aquello que he decidido creer y aquello en lo que he decidido confiar. Y no me refiero solamente a creer como por un milagro de sanidad, me refiero en cualquier área de nuestra vida. Aprendamos eso entonces de nuestro Dios. Atrevámonos a llamar las cosas que aparentemente todavía no están como si ya estuvieran allí. Y según lo que dice Jesús, si creen que lo han recibido, ya lo han recibido. Es como los bambúes. Es interesante cómo se desarrollan los bambúes. Porque cuando se planta un bambú, él tarda más o menos 7 años sin brotar. 7 años sin brotar. Pero después de ese tiempo, en solo 6 semanas, más o menos, puede llegar a alcanzar una altura de 30 metros. Y uno se pregunta, ¿qué está haciendo durante esos 7 años? Está formando las raíces que luego le permitan sostener su altura. Quizás hasta ahora mismo has estado haciendo ciertas cosas y dices, no estoy viendo fruto, pero ¿sabes qué es la fe? Lo que te va a generar la base. En este momento tu tiempo no está siendo perdido. Si has decidido creer en Dios, si has decidido creer en las posibilidades que en Él tienes, ¿sabes qué comenzará a ocurrir? Tus pensamientos necesitan echar raíces, profundizarse, de tal manera que la altura de lo que viene será tal que necesitarás una suficiente base para poder sostener. Por eso, entre mejor sean tus raíces, más alto podrás llegar. Mientras más firmes son tus convicciones, más grandes serán las cosas que logres alcanzar. Y no me refiero grandes en relación solo a altura y tamaño, sino también a trascendencia. Eso que aún puede generar satisfacción dentro de nosotros. Ahora, hubo algo más que cambió en esta mujer que necesitamos notar, y es esto: cambia tu manera de actuar. Cambió su manera de actuar. Dice el primer libro, o la primera carta, del libro de Juan, el capítulo 2, verso 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Cuando miramos la historia de esta mujer, entonces lo que describe la Escritura es esto, dice esto: así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. ¿Qué hizo? Pasó del pensamiento, porque lo que primero describe es el pensamiento. Dice, si tan solo fuera donde está Jesús y tocara su manto, sé que quedaré sana. Pero ese era el pensamiento. Quedarnos solo en buenas ideas no es suficiente. Así que lo segundo que cambia es la manera de actuar. Aquí tenemos una batalla. Tenemos una batalla porque aquí viene una lucha con los hábitos. Bien, con los hábitos. Pablo lo describe de esta manera. Él dice, hay una batalla dentro de mí. El bien que quiero hacer
No hago, y el mal que no quiero hacer es el que termino haciendo. Vamos a mirarlo no solamente en términos de bien o mal, vamos a mirarlo también en términos de lo que quiero hacer y de lo que termino haciendo. Si lo que termino haciendo no se corresponde con lo que quiero hacer, sabes que tenemos un problema o una batalla con nuestros hábitos. Estamos habitualmente acostumbrados a hacer las cosas de una determinada forma. Y romper con eso no siempre será sencillo. Por eso lo que Santiago dice es la fe, que es la creencia, es pensar con posibilidades, pensar creyendo, ¿sí? La fe, si no obras, es como si estuviera muerta. Bien, comienza aquí como un pensamiento, como una ilusión, comienza como una motivación, comienza llenándote internamente al mirar hacia adelante, pero luego o ese pensamiento, ¿verdad? Esa fe tiene que darle paso al accionar y ahí se generará una batalla. Por ejemplo, queremos mejorar nuestra salud, pero necesitamos, por ejemplo, cambiar nuestra manera de alimentarnos, cambiar nuestra manera de ejercitarnos, cambiar nuestra manera de pensar en ciertas cosas, pero como no estamos habituados a eso, se genera una batalla. Esta mujer lo que hizo fue abandonar quizás su estado de lamento, su estado de imposibilidad, dejar quizás su cama, porque imagínate, una persona que tenía un derrame por tantos años, ¿cómo estaba su hemoglobina? Esa mujer quizás estaba anémica. Quizás no tenía las fuerzas físicas. Ella tenía todo lo que se necesitaba para justificar su condición. Pero ella no justificó su condición, sino que dijo, voy a atreverme a hacer. ¿Cómo llegó allí? No lo sabemos, la Biblia no lo describe. A lo mejor la fuerza de esa posibilidad que vio le llevó entonces a ir con mucho entusiasmo, o a lo mejor con su enfermedad llegó apenas arrastrándose. A lo mejor le tuvo que pedir a alguien que pudiera llevarla hasta aquel lugar. No lo sabemos, lo cierto es que igual actuó. Si queremos que nuestra vida cambie en algún área, hay algún hábito que necesitamos cambiar. Los hábitos no tienen solamente que ver con cosas malas, con cosas pecaminosas. Míralo así, un hábito es aquello que habitualmente hacemos. Entonces, ¿por qué es más fácil? Porque en lo que hacemos habitualmente ya no necesitamos gastar mucha energía interna. Como alguien lo describe, es decir, hay cosas que uno aprende y que luego se fijan y que ya no necesito ni pensarlas. Es como aprender las matemáticas, lo aprendimos por ejemplo la tabla de sumar, la tabla de restar, la tabla de multiplicar y lo hicimos y eso se quedó metido dentro de nosotros. Así que pensar que cuánto es 2 más 2 no nos toma mucho tiempo, mucha energía, eso es un asunto automático. Bien, pero cuando alguien nos dice cuál es la raíz cuadrada de 27, entonces ya ahí como que necesito pensar un poco más. Bien, ¿por qué? Porque quizás no lo he aprendido y no estoy habituado a eso. Igualmente, quizá levantarme e ir a un trabajo que ya tengo 20 años haciendo, sí, sea más fácil, no necesito pensar. Voy en mi carro y puedo ir pensando en otra cosa, puedo ir en el transporte e ir pensando en otra cosa, porque yo sé con qué me voy a encontrar. Pero cuando alguien dice, no, pero ya no quiero seguir en ese trabajo, quiero comenzar entonces un negocio, quiero comenzar una empresa, quiero tener otro tipo de trabajo, de desempeño, quiero tener otra profesión, quiero capacitarme para otra cosa. Aquí no puedo ir en piloto automático. Aquí necesito actuar, aquí necesito ser consciente, aquí necesito entonces poner mi empeño y eso entonces nos lleva a que acá las cosas son más difíciles. Es más fácil entonces abandonar esta nueva forma de actuar para volver a la anterior y eso nos pasa desde las dietas, desde los propósitos de ir al gimnasio, de los propósitos de cambiar de carrera hasta las cosas más grandes de la vida. ¿Por qué? Porque cuando nos atrevemos a pensar, el siguiente paso es cambiar nuestra manera de actuar. Y eso en cualquier área
de nuestra vida será diferente. Piensa por un instante, ¿en qué áreas quieres que tu vida cambie? Para cada uno es diferente. ¿Quieres que tu economía cambie? ¿Quieres que tu vida espiritual cambie? ¿En alguna medida quieres que tu vida física cambie? ¿Quieres que tu salud mejore? ¿Quieres que las relaciones sean diferentes? ¿Quieres alcanzar quizá una meta en lo profesional? ¿Quieres alcanzar una meta en tus estudios? ¿Quieres que algo sea diferente? ¿Quieres lograr algo distinto a lo que hasta ahora has hecho? Entonces, las primeras dos cosas a las que te animo es, ¿qué pensamientos crees que debes cambiar? ¿A qué te debes atrever? Y lo segundo, ¿qué acciones debo tomar? ¿Qué hábitos debo corregir? O simplemente cambiar, porque hay hábitos que no están mal, son los que no se corresponden con aquello que tiene que ver con las cosas que nosotros queremos lograr, las cosas que queremos alcanzar. Yo quisiera ir a algo más este día, y es que si nosotros vamos a cambiar nuestra manera de vivir, vamos a cambiar en algún área. Lo tercero que hizo esta mujer que quiero describir es esto: cambia tu manera de sentir. Cambia tu manera de sentir. Miren lo que dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo número 8. Dice: en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuiste llamado con un propósito de heredar bendición. En conclusión dice: sed todos de un mismo sentir. En el caso de esta mujer, mira entonces lo que describe el versículo 29. Dice: al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Fue sanada en ese momento. ¿Y qué fue lo primero que le dijo? Que le hizo notar que su vida en esa área había cambiado. Lo que sintió. Nuestros sentimientos son un reflejo de los cambios o de lo que sucede tanto dentro de nosotros como la percepción o la perspectiva que tenemos acerca de lo que sucede fuera de nosotros. Bien, y hay una diferencia entre lo que sentimos y nuestras emociones. Parece que muchas veces uno lo toma como sinónimo, pero sí hay alguna diferencia. Y es que el sentimiento tiene que ver con aquello que perciben nuestros sentidos. Muy bien. Y cuando experimentamos, cuando sentimos, esta mujer algo en su cuerpo le hizo notar que estaba sanada. Sí, y luego que se experimenta ese sentimiento, brota una emoción. ¿Sí? Quizás se sintió luego alegre, se sintió agradecida, se sintió entusiasta, bien, pero lo que primero ocurrió en ese particular fue que cambió su manera de sentir, su sentimiento cambió. Pero lo que la Biblia dice es que hayan ustedes también el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque si nos exponemos al hecho de sentir aquellas cosas que tienden a lo que es bueno, tienden a las posibilidades, tienden a que nosotros estemos entusiasmados, motivados, entonces terminará eso produciendo el resultado que anhelamos. Ahora, es bien sabido el hecho de que si nosotros queremos que nuestras emociones sean diferentes, mira el proceso. Primero cambia nuestra mente, nos atrevemos luego a actuar y luego nuestro sentimiento cambiará y nuestras emociones comenzarán a ser diferentes. Mucha gente se quiere aún sentir bien o mucha gente quiere experimentar
emociones buenas, sentir alegría, sentir felicidad, sentir esperanza, sentir gozo dentro de sí, o compasión o empatía, en fin, cualquiera de esas emociones, pero no comienza allí, comienza antes, ¿sí? Si queremos que nuestras emociones cambien, ya no sentirnos nostálgicos, abrumados, con temores, con miedos, con ansiedades, si queremos que eso sea lo que ocurre o lo que ocurra, entonces hagamos que lo que sentimos sea diferente. Eso es lo que sucedió con la mujer. Y me encantan las palabras de Jesús, porque eso es lo que describe el 29 acerca de lo que sucede. Pero mira lo que dice Jesús en el versículo 34. Dice, hija, tu fe te ha sanado. Está sanada. Pero luego dice, vete en paz y queda también sanada de tu aflicción. No solo sanó su cuerpo, lo cual era una enfermedad, sino que eso que estaba padeciendo estaba generando una aflicción. ¿Ve? Sus emociones, su manera de sentir estaba siendo trastocada también. Su sistema estaba siendo trastocado en ese momento. Es que muchas veces cuando lo pensamos, nuestra vida es igual. Muchas veces vamos entonces no solamente a atravesar un tiempo difícil, sino que nos vamos a sentir terribles. Cuando alguien, por ejemplo, siente que no tiene el dinero para cubrir sus deudas, eso es una cosa pragmática, dinero, algo monetario, algo material, incluso algo fuera de nosotros. El problema no está allí, el problema es que esa situación nos hace sentir terribles, nos hace sentir mal y entonces emocionalmente comenzamos también a experimentar ese malestar. Sí, algunas personas de una forma y algunos de otros. Quizá alguien con deuda puede entonces terminar sintiéndose mal y entonces airarse o frustrarse. Algunos, una misma situación los pueden llevar a sentirse tristes, a sentirse deprimidos, en fin. Pero en este particular, lo que ocurre es que cuando nosotros nos atrevemos a introducir cambios en nuestra manera de pensar, que por cierto no necesariamente tienen que ver con que yo pague la deuda, tiene que ver con que yo vea la posibilidad de hacerlo. Solamente ver la posibilidad de hacerlo desencadena una serie de eventos dentro de nosotros que nuestro ánimo comienza a ser diferente. Pero es que cuando nuestro ánimo, que es una manera de sentir y una área emocional, cuando nuestro ánimo cambia, entonces eso se viene de retroceso y comienza un ciclo de retroalimentación y de bienestar en nuestras vidas. ¿Quién nos diseñó de esa manera? Fue nuestro Dios, fue nuestro Padre, fue nuestro Señor, fue aquel que viéndonos atravesar ciertas cosas, ciertas situaciones, nos recuerda una vez más que podemos lograr hacer ese cambio. ¿Qué es lo que cambia para que nuestra vida cambie? Cambia entonces, uno, nuestra manera de pensar. Segundo, nuestra manera de actuar. Y también nuestra manera de sentir. Aquí en ese último, yo aún te animo a exponerte. Vamos a exponernos a esos cambios. Si he oído esto, si estamos, por ejemplo, queriendo mejorar nuestra salud, pero si tenemos el pensamiento de, no, a mí este tipo de comidas no me gusta, pero no me gusta porque nunca lo he probado, yo te digo, experiméntalo. Pero experiméntalo no como quien está haciendo un sacrificio, sino como quien se atreve a disfrutar de una sensación distinta. Que lo hagamos no porque tengamos un problema, sino porque hemos decidido actuar, atreviéndonos aún a sentir aquellas cosas desde una perspectiva distinta. Quien va, por ejemplo, a hacer ejercicio solo porque está afectado físicamente, eso puede convertirse en una tortura prácticamente. Pero quien lo hace para disfrutar del bienestar de su cuerpo, quien lo hace para disfrutar de ese maravilloso diseño de Dios y disfrutar más del entorno que le rodea, la perspectiva comienza a ser diferente. ¿Sabes qué ayuda a que nosotros podamos comenzar a sentirnos diferentes? La gratitud. Y con esto quiero terminar hoy. Ser agradecidos.
Es bien sabido que una persona que muestra gratitud, su manera de pensar cambia. Su manera de actuar cambia. Es más empático, más compasivo. Pero a la vez, aún su manera de sentir también cambia. Y aún llega un momento en el que el cuerpo se habitúa a recibir lo que de antemano ha agradecido. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿quieren estar siempre gozosos? Dice, hagan dos cosas. Oren sin cesar y den gracias en todo. ¿Lo notan? ¿Lo ven? Lo primero nos conecta con nuestro Dios, pero lo segundo nos hace esperar cosas buenas para nosotros. Y aquello que esperamos según la fe es lo que podemos recibir. ¿Qué te parece si este día tomamos un momento para orar? Y tomamos un momento para pensar, reflexionar y preguntarnos, ¿qué cambios necesito introducir en mi vida? Sé, puedes estar atravesando un tiempo difícil. No sé en qué área, a lo mejor es en la salud, como esta mujer. A lo mejor es en tus relaciones, a lo mejor tiene que ver con tu matrimonio, a lo mejor tiene que ver con tu vida profesional, con tu vida financiera, a lo mejor es una pérdida que has tenido, a lo mejor te han amputado un miembro del cuerpo y estás allí atravesando ese tiempo difícil, ¿sí? Hay cosas que no podemos cambiar, como el pasado, por ejemplo, pero hay cosas que sí podemos cambiar, como nuestros pensamientos, la manera de ver el pasado. Alguien decía que la vida no es lo que nos pasa, sino la forma como recordamos lo que nos pasa para contárselo a otros. Que si comenzamos a pensar en lo que nos pasó de una manera diferente, que si comenzamos a ver posibilidades en lugar de quedar atrapados en la melancolía, que si este día puedes decirle, Señor, no puedo cambiar lo que pasó, pero sí puedo cambiar la manera de ver lo que me sucedió. Por eso el apóstol Pablo dice, extendiéndonos a lo que está adelante. Extendernos hacia adelante. ¿Qué si le decimos al día anterior que lo que emita hacia este día sean buenos recuerdos? ¿Qué si le decimos, Señor, quiero tener buenos recuerdos? Y que cuando la vida pase, al volver a recordar aquello, lo recuerde también con la gracia, con la gratitud, sabiendo que tu favor es eterno y que ha estado conmigo para siempre. Tomamos un momento para orar. Pero si alguna de estas cosas quieres pensarlas, quieres ponerlas allí delante del Señor, te animo para que luego de este tiempo de enseñanza, este tiempo más que de enseñanza, de reflexión, de compartir, puedas separar un momento a solas y meditar en aquellas cosas que necesitas comenzar a hacer. ¿Es en toda área? Lo más seguro es que no. Pero si hay algún área en la que necesitas cambiar, dedica tiempo para decirle, Señor, quiero pensar en esto. Oramos, Padre, gracias por esta nueva oportunidad que nos das de compartir tu palabra, Señor, de exponernos a ella. Quiero darte gracias, Señor, porque no solamente el ejemplo de Jesús nos ha inspirado este día. Quiero darte gracias por esta mujer. Ni siquiera sabemos su nombre, pero quiero darte gracias, o queremos darte gracias por esa mujer que este día nos ha inspirado, su historia nos ha inspirado. Queremos darte gracias, Señor, porque tu palabra puede hacernos ver con cuánto detalle tú nos has diseñado y cómo podemos hacer que ese diseño forme parte de nuestra vida y que obre a nuestro favor. Y gracias por eso, Señor. Gracias aún por las cosas que aparentemente no han estado bien, porque sabemos que a los que te amamos todas las cosas obran para bien, porque hemos sido llamados conforme a tu propósito. Y este día, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo pueda ministrar nuestra vida, que puedas aún traer a nuestros pensamientos iluminación, claridad, que sea como una luz
que nos haga ver cuál es el camino que necesitamos tomar. Que nos haga ver, Señor, si hay decisiones que estamos tomando que tienen más que ver con nuestros hábitos anteriores que con una nueva forma. Y danos la sabiduría, pero también la fortaleza para comenzar a hacer cambios en esta área. Y permítenos, Señor, experimentar, sentir aquello que aún tú sentías, que podamos aún sentir gratitud, mostrar compasión, y que eso aún nos lleve al hecho de saber que hemos cambiado cuando tu vida nos ha sido entregada. Padre, gracias. Oramos en tu maravilloso y hermoso nombre, Jesús. Amén y amén. Bien, querida iglesia, si por alguna o si en alguna área, repito, sabes que Dios te ha hablado y necesitas tomar algún detalle de las cosas que Dios te ha mostrado este día por su palabra, si algo te ha hecho reflexionar, no lo dejes allí. No dejes como que quede al descuido y que con el tiempo ya se olvide, sino trata de fijarlo en tus pensamientos, trata de incorporarlo a tu vida y que pueda eso generar cambios en ti. Y si hoy has estado con nosotros por primera vez, si hoy has compartido este tiempo con nosotros o quizás has estado antes pero aún no has entregado tu vida a Jesús, te animo a hacer lo que hizo esta mujer. Acércate a Él con fe, con la seguridad de saber que hoy Él tiene la posibilidad, la autoridad, tiene todo lo que se necesita para hacer que tu vida sea completa y absolutamente nueva. Que las cosas viejas queden en el pasado y que a partir de ahora puedas experimentar novedad de vida. Eso es posible en Cristo Jesús. Si ese es tu caso, si hoy quieres entregar tu vida al Señor, ¿por qué no haces una pequeña oración? A veces recuerdo esto. Lo que nos salva no es orar, pero oramos a aquel que sí puede salvarnos. Oras conmigo, dile así: querido Dios, gracias por la vida que me has dado. Gracias por esta nueva oportunidad que me das. Muchísimas gracias, Señor, porque tú has sido bueno y fiel. Y sé que hasta acá tú me has ayudado. Pero muchas veces no te he tomado en cuenta. Dile, por eso te pido perdón. Por mis pecados, por mis faltas, por mis errores. Te pido perdón por no seguirte. Pero a partir de ahora, quiero no solamente conocerte más, sino reconocerte, dile, como mi Señor y mi Salvador. Te pido, Padre, que puedas enviar a tu Espíritu Santo a vivir en mí y que Él sea quien me guíe en todo lo que haga. En el nombre de Cristo Jesús. Y siento en mi corazón decirles, si es que alguien ha hecho esta oración por primera vez, pero estás atravesando un tiempo difícil, que tu primer cambio, este cambio que estás tomando, sea como una marca en tu corazón, en tu mente y en tu día de hoy. Esa marca que te dice, hoy mi vida comienza a ser diferente. En el nombre de Cristo Jesús. Con más paz, con más gozo, con más plenitud, sintiendo más propósito, sintiendo más seguridad en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Y si has hecho esta oración, si ahora eres parte de nuestra familia, nos encantará saberlo. Así que escríbenos, mándanos un correo electrónico, mándanos un mensaje de WhatsApp, un texto, llámanos por teléfono, en fin. Queremos saber de ti porque ahora que eres parte de nuestra familia, queremos entonces entrar en contacto contigo y que caminemos juntos. Que la alegría del Señor sea la que guíe tu vida. Y querida iglesia, quiero antes de terminar este tiempo, también tomar un momento para agradecer al Señor por la bondad que Él muestra al proveer para nosotros y que de esa manera nosotros podamos honrarles trayendo de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Quiero animar a la iglesia, quiero animar a todos los que forman parte de nuestra congregación, pero incluso a aquellos amigos que desde lejos nos ven y que son parte también de nuestra congregación en línea, a que sigamos honrando al Señor a través de diezmos y ofrenda. Estamos preparándonos para muchas cosas nuevas dentro de nuestra congregación y queremos que ustedes sean
parte, aún en lo económico, sean parte de lo que Dios está por hacer en este tiempo. Así que les bendigo en el nombre del Señor. Gracias, Señor, por ser nuestro proveedor. Tú eres el que nos das la semilla para sembrar en tu reino, una semilla que dará fruto en abundancia. Yo te pido, Señor, que nos permitas crecer y prosperar de acuerdo a lo que sé en tu voluntad has planeado para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Querida iglesia, un abrazo. Dios les bendiga. Pasen una excelente semana y el miércoles, por cierto, vamos a compartir la comunión. Así que les espero el próximo miércoles, les esperamos el próximo miércoles a eso de las 6 o a partir de las 6 de la tarde, de tal manera que podamos disfrutar de este tiempo de comunión. Que Dios les bendiga. Tenemos una invitación para cada uno de ustedes el día miércoles 6 a las 6 de la tarde. Compartiremos nuestro tiempo de comunión. Prepara las cosas, el pan, lo que beberás y aún comparte el enlace con tus familiares, amigos, para que pasemos un tiempo especial en comunión con nuestro Señor. Nos vemos el miércoles. Nos vemos.